yo voy a poner sobre el concepto de las pinturas. Se denomina producto constituido solamente por ligante y disolvente. El concepto de la pintura es una composición líquida pigmentada que se convierte en película sólida y opaca después de su aplicación en capa fina. Luego estarían sus beneficios, el cual serían preservación de la belleza natural, durabilidad, resistencia a desgaste, fácil mantenimiento. Luego estaría la protección contra humedad, realce de la estética, concepto de pintura. Se pueden clasificar por su composición, sus propiedades, sus usos o las técnicas de aplicación, como las pinturas con base de aceite, esmalte, las lacas, pinturas con base de agua, pinturas plásticas, pinturas acrílicas, temple. Sus clasificaciones pueden ser por su composición, por su propiedad, por su uso, y también podemos ver lo que son los conceptos de los barnices, del cual son un poco diferentes a las pinturas porque tienen otras propiedades. Es una sustancia líquida que se aplica sobre superficies, generalmente de manera mental o pintura, con el fin de protegerlas y darles un acabado brillante, satinado o mate. La clasificación de barnices son su composición química, su disolvente, en el uso, el cual podemos ver en las imágenes que están aquí, cómo se aplican el barniz, digamos, en maderas secas, ¿no? Y eso sería. Composición de los barnices de pintura. Su definición es: las pinturas y barnices están compuestas por varios elementos que les permiten cumplir funciones protectoras y decorativas sobre diferentes superficies. Una tabla comparando los componentes de los barnices de pintura es la siguiente. Componentes: el pigmento. En las pinturas sí está el pigmento, aporta color y cobertura. Los barnices. No están en los barnices ya que son transparentes. Los aglutinantes. En las pinturas sí, es un pigmento y forma una película. En los barnices también, forma una película protectora. Los solventes, sí, facilita la aplicación y se evapora al secar. En los barnices también, y cumple la misma función. Los aditivos, sí, y forman un brillo resistente, secado, etc. En los barnices mejora la durabilidad en el brillo, resistencia a rayos UV. Carga, a veces para dar cuerpo y textura. Y en los barnices muy rara vez. Tabla de composición química de las pinturas, una tabla mucho más específica. En los pigmentos aporta color y opacidad el dióxido de titanio, el óxido de hierro y el esfalocinina de cobre, que son ejemplos químicos. Aglomerantes o resina, une los pigmentos y forma la película protectora. Ejemplos químicos tenemos la resina alquídica, acrilato de metilo y resina epoxi. Como solvente y disolvente, que cumple la función de disolver resina y facilitar su aplicación. Ejemplos químicos específicos tenemos como el agua, pinturas al agua, el sileno y el tolueno. Aditivos, que cumplen la función de mejorar propiedades específicas. Por ejemplo, ejemplo químico, el octoato de cobalto, que es un secante, el dispersante de sales de polifosfato, agentes antiespumantes. Carga o relleno, cumple la función de aumentar el volumen y modificar su textura. Como ejemplo químico tenemos el cobalto de calcio, el talco, el sílice y sílice micronizada. Como tabla específica de los barnices tenemos como componentes tenemos el aglomerante, que cumple la función de la película protectora y en el acabado. Como ejemplo químico tenemos el poliuretano, resina acrílica y nitrocelulosa. Como componente tenemos ahora el solvente o disolvente, que permite la aplicación y secado uniforme. Como ejemplo químico tenemos el acetato de butilo, los alcoholes, trementina en barnices naturales. Aditivos, como función tenemos estabiliza y protege el recubrimiento. Como ejemplo químico específico tenemos benzotriazoles, absorbente UV, agentes nivelantes y secantes.
No trae pigmento, no contiene pigmento porque son transparentes, por lo que no hay ejemplo químico. Eh, y la carga es opcional, que cumple la función de puede tener la carga para modificarse el acabado. En el caso que haya un acabado, tendría los compuestos químicos sería el sílice de cobalto, que es un efecto mate, o cera, que le da brillo y brillo satinado. Sólida finamente molida que se utiliza para la pintura para proporcionar color, opacidad y en algunos casos propiedades fundamentales como resistencia al calor, a la radiación UV y a la corrosión. En las pinturas los pigmentos son uno de los componentes principales. Se combinan con el aglutinante y el solvente para formar una mezcla que se aplica sobre la superficie. Dependiendo del tipo de pigmento se puede obtener un acabado opaco, brillante, metálico o mate. En los barnices por el contrario no se utiliza pigmentos o se utiliza una cantidad mínima. El barniz está diseñado para ser transparentes o semitransparente, resaltando la superficie natural del material que recubre, como la madera. En ocasiones se emplea tintes o pigmentos transparentes para dar color sin ocultar la textura. Puntos claves para resaltar. En las pinturas el pigmento da color y cobertura. En los barnices se evita el pigmento para mantener la transparencia. Hay pigmentos orgánicos más resistentes y opacos y inorgánicos más vivos y opacos. Algunos pigmentos aportan funciones adicionales: anticorrosión, resistencia a rayos UV, efectos decorativos, metálicos y nacarados, etc. Aglutinante, también llamado vehículo medio filmógeno, es el componente fundamental que une las partículas de pigmento y permite la mezcla y se adhiere a la superficie. Al secarse y curarse, el aglutinante forma una película sólida que fija el color y protege de la superficie. En las pinturas el aglutinante es responsable de formar el recubrimiento final, que puede ser mate, satinado o brillante. Además, influye directamente en la resistencia mecánica, durabilidad, flexibilidad y resistencia química del acabado. En los barnices el aglutinante es el componente más importante ya que no hay pigmento. Toda la protección y el brillo y la transparencia dependen del tipo y de la calidad del aglutinante usado. Puntos claves para resaltar. El aglutinante forma una película protectora y adhesiva. Define el tipo de pintura: acrílica, alquídica, epóxica, vinílica, etc. En barnices el aglutinante lo es todo: resina alquídica, nitrocelulosa, poliuretano, resinas naturales como la goma laca. Afecta la resistencia al agua, al sol, a la abrasión y al envejecimiento. Disolvente. Los disolventes son sustancias químicas generalmente líquidas que se utilizan para disolver otras sustancias formando una solución homogénea. Estos pueden ser orgánicos o inorgánicos y se usan en diversas industrias para procesos como la limpieza, extracción y como vehículos para aplicar productos. Tipo de disolvente. En polares tenemos como alcoholes, cetona y el agua. En alcoholes, el etanol y el metanol son como ejemplos comunes. Cetona. La cetona es como un ejemplo común que se utiliza en la industria de la pintura y la limpieza. El agua es el disolvente más común y versátil. En polares tenemos los hidrocarburos, incluyen el benceno, el tolueno y el xileno. Éteres. El éter dietílico es como un ejemplo. Y halogenados como el cloroformo. Los disolventes orgánicos y inorgánicos.
Los disolventes orgánicos contienen carbono y son ampliamente utilizados en la industria química y farmacéutica, como la acetona y el xileno. Inorgánicos no contienen carbono y pueden incluir agua, ácidos y base, que se utilizan en procesos como la síntesis química de la limpieza de metales. Riesgo de los disolventes. Presentan riesgo para la salud debido a su toxicidad y capacidad de ser absorbido por el cuerpo. La exposición a estos químicos puede causar efectos agudos y crónicos, afectando el sistema nervioso y el hígado, los pulmones, el corazón, la médula ósea y la piel. Efectos a corto plazo que puede causar en los ojos, nariz y garganta, piel, también mareo, dolor de cabeza, falta de concentración, también náuseas, vómitos, pérdida de apetito, enrojecimiento y sequedad. Disolventes comunes son sustancias líquidas o en ocasiones sólidas o gaseosas que tienen la capacidad de disolver otras sustancias para formar una solución. Algunos ejemplos de disolventes comunes incluyen como el agua, el etanol, metanol, acetona y otros como tolueno y éteres de petróleo. El agua es el disolvente más común y se considera el disolvente universal por su capacidad para disolver una amplia variedad de sustancias. El amoníaco se utiliza en la industria de los fertilizantes y en productos de limpieza. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los secantes. Los secantes son compuestos químicos que aceleran el secado de las pinturas formuladas a base de solvente. Podemos utilizar como ejemplo las pinturas que se utilizan para las impresiones y los barnices, que se secan por autooxidación, es decir, por el oxígeno presente en el aire. En resumen, podemos decir que la función de los secantes es simplemente acelerar y modificar la tendencia natural a cómo estos elementos se secan. Entre los tipos de secantes tenemos el secante a base de cobalto. Los secantes de cobalto son sin duda los más importantes usados en pinturas y recubrimiento. El cobalto es principalmente un catalizador de la oxidación, por lo tanto actúa como un secante de superficies. Empleado sin combinarse con otro secante, puede tener tendencia a causar superficies rugosas. Es por ese motivo que para obtener un secado uniforme, usualmente se lo suele mezclar con otros secantes como otros secantes a base de manganeso, zinc, calcio y otras combinaciones del mismo. Los secantes de cobalto son muy útiles en las tintas de impresión, donde el rápido apilamiento de impresiones hace necesario un secado sumamente eficaz y rápido. Los secantes de cobalto, debido a su gran actividad, deben de preferencia ser adicionados al final del proceso de la fabricación. Ahora, los secantes en base a manganesio tienen una actividad intermedia. Son al mismo tiempo oxidantes y promotores de la polimerización. Los secantes de manganeso son útiles para revestimientos incoloros, tales como las pinturas con tahumos, debido al hecho que los sulfuros generados son de colores claros en comparación a los sulfuros oscuros del cobalto y plomo, que mancharían esta pintura. También tenemos los secantes de plomo. Los secantes de plomo funcionan como promotores de la polimerización. Además, proporcionan resistencia a la humedad y a la brisa salina, siendo deseable su presencia en recubrimientos para prevenir la corrosión. Se recomienda el uso de estos en la combinados con otro secante.
Los secantes de plomo tienen restricciones ecológicas debido a la toxicidad del metal. Como ya mencionamos que los secantes de plomo tienen ciertas limitaciones, en este caso se vendrían utilizando los secantes de circonio, los cuales han sido utilizados hasta la fecha en países donde el uso del secante de plomo es restringido. El secante de circonio hace posible reducir la cantidad de cobalto empleado normalmente sin afectar las propiedades del secado. A diferencia del de plomo, el de circonio es pobre agente dispersante y humectante. Es por ello que se recomienda utilizado con una combinación de calcio o zinc. Los secantes de zinc pertenecen a un grupo de secantes auxiliares. Al catalizar la actividad de secantes primarios, su función es la que permite la difusión del oxígeno. Es decir, que al permitir que el oxígeno que se expanda correctamente de igual manera, permite un secado completo, evitando el arrugamiento de la superficie, especialmente en películas que contienen sulfato o esmalte de horneo. Al igual que el calcio en el zinc, es muy poderoso agente dispersante humectante y cuando es incorporado en el inicio de la formulación, reduce considerablemente el tiempo de secado. Los barnices. Los barnices son líquidos que se solidifican al exponerlos al aire y que se utilizan para cubrir superficies, para decorarlas o protegerlas. Se utiliza para dar luz y protección. Está hecho a partir de resinas naturales o sintéticas. Es una solución de resina o goma resinosa que se emplea en la pintura y que se puede aplicar sobre una superficie para corregir un buen acabado y proteger la capa inferior de pintura. Pueden ser incoloros o de distintos tonos y también existen especiales para exteriores, suelos, metales, etc. Y los barnices pueden tener un acabado brillante, satinado o mate. Tipos de barnices. Entre los tipos de barnices tenemos el barniz de poliuretano para maderas. Este barniz son muy duraderos y aportan a los elementos donde se aplican una gran resistencia a la abrasión y a los líquidos. Es por eso que usualmente este barniz se aplica habitualmente en el uso para el acabado de suelos, puertas o ventanas, es decir, usualmente para productos de carpintería en general. El barniz acrílico. El barniz acrílico está hecho de resinas acrílicas que aportan al producto final un tacto suave. Estos barnices son conocidos por secar rápidamente y no alterar los colores de la superficie. Sin embargo, no tienen alta resistencia a la abrasión. Es por eso que estos barnices son utilizados sobre todo para proteger elementos de decoración. También tenemos el barniz sintético. El barniz sintético aporta una gran resistencia a la abrasión y a la humedad donde se aplican. Suelen ser muy utilizados en la carpintería y en exteriores, como pueden ser embarcaciones, mobiliario público, marítimo. Y luego está el barniz epóxico. Está formado por resinas epóxicas. Es un barniz biocomponente con resistencia a la abrasión y a los elementos químicos. Es impermeable y flexible. Suele utilizarse para maderas del exterior que necesitan alta protección. Luego tenemos los esmaltes. Los esmaltes juegan un papel imprescindible a la hora de pintar los muebles y todo tipo de carpintería que podamos imaginar en una vivienda, aunque su uso no solamente se limita a esto, también se extiende se puede utilizar en hormigones, vidrios, metales y otro tipo de superficie. Entre los esmaltes tenemos los tipos de esmaltes que vendrían siendo los de esmaltes al agua o acrílicos y los esmaltes sintéticos. Los esmaltes al agua se caracterizan por, como su nombre dice, que se diluyen con agua. Entre sus principales particularidades destacan que ofrecen un secado rápido a diferencia de los esmaltes sintéticos.
y que no dejan prácticamente olor. Por el otro lado, los esmaltes sintéticos, su fórmula está a base de resinas alcalinas, que son las que aportan una flexibilidad y resistencia a los golpes, arañazos, etc. Este tipo de esmaltes se diluyen con un disolvente sintético, lo que lo hace que tarde un poco más de tiempo en secar. Dentro de esta categoría se encuentran también los esmaltes de laca, de poliuretano, compuesto en base de resinas y son resistentes a la intemperie, golpes o rayaduras. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.